Has diseñado cafeterías, restaurantes, hoteles, edificios, vinos, perfumes, bebidas alcohólicas, joyería. Hablas de que el proyecto que te puso en el mapa como este conceptualizador integral es Cielito Querido Café. Háblame un poco de qué aprendiste, qué tuviste que aprender en ese proyecto. Yo creo que son dos cosas que acompañan a Cielito. La primera, y lo digo con todo el respeto y la admiración que tengo para mi hermano Héctor Esraua. Yo a Héctor lo conocí porque viene de la mano de Cielito y creo que es cuando hay una gran catapulta para ambos como firmas independientes. A Héctor lo conocí en una sala de juntas con un cliente donde él estaba encargado del diseño de interiores y nosotros estábamos hablando del concepto y el producto, y me lo encontré en una sala de juntas y ahí lo conocí personalmente. Sabía quién era Héctor y nos conocimos en esa sala de juntas y no pasó nada, no generamos más que trabajar juntos y colaborar. Con otro cliente nos pasa lo mismo y nos encontramos en una sala de juntas. Ay, güey, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues otra vez nos contrataron por separado. Y un tercer cliente volvió a pasar lo mismo. Y entonces fue como que, oye, alguien está viendo algo que nosotros no estamos viendo, que es que quieren que trabajemos juntos. Y a partir de ese momento, que fue justo antes de crear Cielito, yo invito a Héctor a colaborar conmigo en Cielito. Y ese es el primero de muchos proyectos que hemos tenido en casi 20 años de conocernos, entre 15 y 20 años, donde tenemos esta empresa que se llama Esraua más Cadena y en donde hacemos muchos proyectos juntos. Él sigue con su práctica y con su firma Esraua Studio y hace sus cosas, y yo igual con Cadena, pero tenemos esta empresa que hace proyectos juntos. Y ahí cambió nuestras carreras profesionales, donde nos catapulta Cielito a un panorama mundial con un proyecto que en su momento era increíblemente disruptivo, competitivo, porque el brief del cliente de Diego Landa, que quiero muchísimo y adoro, fue: quiero competirle a Starbucks. Eran camioneros, no eran cafeteros. Y es una carta abierta bien interesante, ¿no? Es de esos briefs que quieres, ¿no? ¿Cómo le compito a Starbucks en México? Él no sabía si iba a ser mexicano, él no sabía si yo iba a llegar con un concepto global que fuera capaz de hablar de otras cosas. Prácticamente estuvimos desconectados. Ahí sí fue: ahí está tu brief, quiero competir y ahí nos vemos. Yo tengo mucho que hacer y nos vemos en 10 meses, creo que pasaron, de desarrollo. Y es una historia hermosa porque llegamos a ADO a presentar y me acuerdo que fue una presentación larga, fue una presentación de 2 horas y media. Y es un proyecto, antes de la presentación, regreso al proceso de trabajo con Héctor, donde fuimos conociéndonos realmente por primera vez de una manera mucho más profunda y donde fuimos desarrollando una amistad que iba más allá del trabajo y el respeto por la práctica profesional, por la cabeza de este güey. Pues este es el diseñador industrial más talentoso que he conocido en mi vida, ¿no? No solo es de México, sino que está a la altura de quien quieras, ¿no? Y creo que un poco pasó lo mismo él conmigo, ¿no? Donde él vio, es que él no es un diseñador gráfico, no es un mercadólogo, es un conceptualizador. Y entonces empezó a entender lo que era un concepto Héctor, porque Héctor era pues diseñador industrial, ¿no? Y entonces empezó a entender lo que era armar un todo. Y fue increíble porque lo que fuimos descubriendo y lo que fue saliendo en ese proceso a nivel creativo y de resultados de lo que veía, a mí me emocionaba muchísimo lo que veía, porque ya no era yo trabajando solo o con mi equipo, dirigiendo un equipo, sino que éramos un tete a tete de donde estábamos, todo era sumar y sumar y sumar. Entonces todo era hermoso y cada vez había una idea nueva que era más bonita que la anterior y finalmente se ordena todo eso y regresamos a la presentación y presentamos durante 2 horas y media. Y hay un momento que nunca me había pasado, que es silencio absoluto en esa sala de juntas, donde se hizo el silencio, porque normalmente acabas una presentación y pues o la lagrimita o la risa o wow o alguna expresión o la empieza a leer a la audiencia. Yo no sabía qué leer, era silencio profundo hasta que pasaron, yo creo que fueron 2 minutos o el minuto más eterno de la vida y volteé a Diego y dice: no sé ni qué decir, no quiero ni opinar, es tan poderoso y tan increíble lo que acabo de ver que no quiero decir nada. Y se acabó la junta. Y entonces un proyecto que se ejecuta exactamente como tenía que hacerse, que requirió muchísimo trabajo por parte de ellos, una convicción total de lo que tenían que hacer, y durante muchos años se implementó de manera perfecta y ya después lo que pasó con el negocio, lo que haya pasado con el negocio, eso ya no le corresponde a nadie, pero sí me gusta hablar de esa época donde nace un concepto desde México, que la estrategia
era dónde está el mejor Starbucks y abríamos al lado o frente al mejor Starbucks y la gente escogía a veces ir al Starbucks y a veces ir a Cielitos. Y hubo diehard fans de Cielito que decían yo al Starbucks no me paro, ¿no? Y tan importante fue el impacto que tuvo, no solo a nivel premios, a nivel mundial y de firmas que hacen estudios de tendencias de diseño que nos buscaban como para entender por qué había nacido eso, por qué la loseta hidráulica, por qué la estábamos integrando de esta forma, cómo dialogaba con la cromática, con el lenguaje de la marca. Entonces se volvió un referente a nivel mundial donde se hablaba de Cielito, donde ganaba muchos premios de diseño, donde ganó muchos premios de diseño y finalmente el amor, la gente lo entendía como tal. Y tan así fue que hasta el CEO de Starbucks vino a ver Cielito porque había un buzz de que algo estaba pasando y que había nacido algo que les estaba haciendo ruidito, por más que ellos tuvieran muchas ubicaciones y nosotros éramos 4 lugarcitos, ¿no? Entonces ese es un momento eureka y es un momento donde realmente se catapultan nuestras carreras a otro lugar.